Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Lo que hace apenas unas semanas circulaba como un rumor en los pasillos del mundo del espectáculo turco y en las redes sociales, finalmente se materializó en un instante que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. El aclamado actor Gökberk Yıldırım decidió dar el paso más decisivo de su vida sentimental y pedirle matrimonio a la actriz Cemre Arda, en una velada que combinó romanticismo, intimidad y una autenticidad que pocos famosos logran transmitir en público. Pero lo que verdaderamente conmovió a los presentes no fue solo el resplandor del anillo, sino las lágrimas incontenibles del intérprete, que rompió el estigma de la frialdad y mostró un amor genuino, tan humano que resultó imposible no emocionarse con él. Desde hace meses, fanáticos y portales de entretenimiento especulaban sobre una inminente propuesta de compromiso. Fotografías de la pareja en cenas discretas, miradas cómplices en galas y la química indiscutible que mostraban en cada aparición pública alimentaron el murmullo de que el gran momento estaba más cerca de lo que parecía. Sin embargo, ni los más atentos seguidores pudieron imaginar la magnitud del gesto que preparaba Yıldırım, ni la carga emocional que lo acompañaría. Lo que en principio parecía una cena común de dos celebridades terminó convirtiéndose en un suceso descrito ya por los medios como la propuesta del año. De acuerdo con fuentes cercanas al actor, Gökberk llevaba semanas organizando cada detalle. Reservó una terraza privada en un restaurante con vista privilegiada al Bósforo, un escenario que por sí solo evocaba poesía. El espacio fue decorado con flores blancas, velas encendidas que iluminaban tenuemente las mesas, y una selección de música suave que envolvía el ambiente en un aire de serenidad y complicidad. Nada fue dejado al azar. El objetivo no era el espectáculo mediático sino el momento íntimo, el recuerdo eterno compartido únicamente por los dos protagonistas. Cemre, ajena a la magnitud de lo que estaba por suceder, pensaba que se trataba simplemente de una cena romántica más. Llegó vestida con un delicado vestido marfil que resaltaba su elegancia natural, mientras que Gökberk optó por un traje oscuro impecable, sencillo pero cargado de simbolismo. No quería brillos innecesarios, sino transparencia y verdad. Tras la cena, cuando las luces de Estambul iluminaban el cielo nocturno como estrellas terrenales, el actor tomó la mano de su amada. Con la voz entrecortada y un temblor evidente comenzó a hablar. Cemre, desde que entraste en mi vida comprendí que todo lo que había vivido antes era solo una preparación para este instante contigo. No concibo un futuro en el que no estés a mi lado. En ese momento sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla apareció un anillo con un diamante en forma de lágrima, brillante y delicado. Y fue entonces cuando la emoción lo desbordó, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, incapaz de contenerlas. Los testigos coinciden en que el actor intentó continuar su discurso, pero su voz se quebró al pronunciar: Este anillo no es solo una promesa, es la manera en la que te digo que eres el amor de mi vida. Cemre, visiblemente conmovida, llevó las manos a su rostro y no tardó en responder con un rotundo sí, 1000 veces sí. Se lanzó hacia él para abrazarlo con fuerza, y ambos lloraron sin preocuparse de nada más que de la intensidad del momento. En ese abrazo los dos dejaron de ser figuras públicas para convertirse simplemente en dos almas que se elegían mutuamente. La actriz, aún entre lágrimas, dejó escapar un susurro que conmovió a todos. Sí, y lo repetiría 1000 veces más. Quienes presenciaron la escena la describieron como sacada de una película romántica, pero sin guión ni artificio. El mundo parecía detenerse alrededor de ellos, relató un empleado del restaurante. No eran celebridades, eran dos personas enamoradas viviendo el momento más auténtico de sus vidas. El anillo elegido por Gökberk no fue una casualidad. Según trascendió, él mismo supervisó el diseño, un diamante en forma de lágrima montado en oro blanco, símbolo de pureza y eternidad.
Además, en el interior del aro hizo grabar una frase íntima que solo Cembre conoce, un secreto compartido entre ellos que convierte la joya en un testimonio eterno de su compromiso. No quería que fuera solo una pieza de joyería, sino un recordatorio perenne de su promesa, confesó uno de los joyeros que participó en la creación. Aunque la pareja intentó mantener la velada en privado, la noticia se propagó rápidamente gracias a algunos testigos. En cuestión de horas, Twitter e Instagram se inundaron de mensajes, montajes fotográficos y felicitaciones. Ver a Gökberk llorar mientras entregaba el anillo es lo más hermoso que he leído en mucho tiempo, escribió una fan. Otro usuario comentaba, se nota que lo suyo no es un espectáculo para las cámaras, es amor verdadero. El hashtag #CembreGökberkForever se mantuvo en tendencia durante más de 24 horas, mientras que en portales de noticias de espectáculos los titulares eran unánimes. Las lágrimas de Gökberk conmueven a Turquía. Más que una propuesta, una declaración de amor eterno. Fans enloquecen con el compromiso sorpresa de Cembre y Gökberk. La noticia, como era de esperar, no tardó en llegar a las familias de ambos. La madre de Gökberk, entre lágrimas, declaró al recibir la llamada de su hijo. Supe que Cembre era la mujer de tu vida desde la primera vez que entró a nuestra casa. Este anillo no es solo tuyo, también es un regalo para nuestra familia. Al día siguiente organizó una pequeña reunión en su hogar, preparó el plato favorito del actor y brindó junto a los parientes más cercanos. Para ella, ver a su hijo comprometerse con la mujer que ama fue el mayor sueño de una madre hecho realidad. En el caso de Cembre, la alegría fue igualmente intensa. Su hermana menor, generalmente discreta, confesó, nunca vi a mi hermana tan feliz. Su sonrisa esa noche lo decía todo. Su padre, de carácter reservado, expresó orgullo pero también prudencia, lo importante no es la boda, lo importante es que se cuiden mutuamente en los momentos buenos y en los difíciles. Aunque aún no hay fecha oficial, allegados revelan que la pareja ya comenzó a imaginar cómo será su boda. Desean una ceremonia íntima, lejos de los flashes, probablemente en un entorno natural. Uno de los lugares más mencionados es Capadocia, con sus globos aerostáticos y amaneceres mágicos. Según un amigo cercano, no quieren una boda llena de medios, sueñan con casarse al aire libre, rodeados de flores y de las personas que realmente forman parte de su historia. Los rumores también señalan que Cembre apuesta por un vestido clásico de encaje con un velo largo, mientras que Gökberk se inclina por un traje elegante pero sobrio, fiel a su estilo discreto. El gesto de Gökberk YLDRM no fue una muestra de debilidad, sino la expresión más pura de un amor que no necesita adornos. Detrás de las cámaras y de la fama, se revelaron como lo que realmente son, dos seres que encontraron en el otro su refugio. El anillo brilla ya en la mano de Cembre, pero lo que verdaderamente resplandece es la certeza de que entre lágrimas y sonrisas, ambos han decidido caminar juntos hacia un futuro compartido. Queridos seguidores de Keep Up, ¿qué opinan ustedes de esta historia que parece salida de un cuento de hadas? ¿Creen que esta pareja logrará mantener la misma fuerza lejos de los focos? ¿Dónde les gustaría que se celebrara la boda? ¿En Capadocia, en Estambul o quizás en otro lugar mágico de Turquía? No olviden suscribirse a Keep Up, dejar su comentario y si quieren apoyarnos aún más, hacer clic en el botón unirse para ayudarnos a seguir trayendo estas historias exclusivas del mundo de las celebridades turcas. Su participación es lo que mantiene viva esta comunidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.